Pues no. Vamos a ver aquí. Bueno, pues hoy me gustaría hablar del el miedo a liderar. Mucha gente cree que el liderazgo empieza cuando uno no se siente preparado, cuando desaparecen pues todas esas dudas, ¿no? Y cuando llega la seguridad o cuando ya no hay miedo. Pero creo que la realidad es sumamente otra. El liderazgo empieza cuando decides de verdad a avanzar, aunque el miedo siga ahí. Y precisamente por eso pues llevo muchos años trabajando con personas y equipos que quieren superar estos bloqueos y gestionar pues la presión y desarrollar un liderazgo mucho más consciente. Entonces, lo primero de todo me gustaría pues para los que no me conozcáis, soy Sonia Rupérez, soy máster instructora de dinámicas de alto impacto y Walking, soy directora de la Escuela de Alto Rendimiento NIAR. Llevo más de 13 años trabajando con personas y equipos en procesos de transformación y liderazgo. También ahora mismo, pues como bien ha dicho Charlie, directora de Netcultura. Y sí hay algo que he visto una y otra vez, pues es que muchas de las personas con enorme capacidad nunca dan ese paso que saben que deberían de dar para conseguir sus objetivos. No porque no puedan, sino porque el miedo realmente termina tomando esas decisiones por ellas. ¿Cuántas veces os ha pasado que por miedo habéis dejado pasar esas oportunidades y luego os habéis lamentado? Muchas, ¿verdad? A mí me ha pasado. Pues he trabajado con personas enfrentándose a situaciones bajo presión, bloqueos emocionales, el miedo al juicio. Y he comprobado que el liderazgo realmente no aparece cuando desaparece este miedo, sino cuando uno realmente decide actuar a pesar de él. Y hoy me gustaría pues que reflexionáramos un poquito precisamente sobre eso. Muchas personas creen que liderar es algo que está reservado especialmente a gente, pues eso, especial, ¿no? Para personas que son seguras, carismáticas, que sean valientes, vamos, perfectas. Pero por eso, pues se quedan muchas veces afuera sin ni siquiera intentarlo. Liderar no va a eso. Liderar no siempre significa estar delante de miles de personas y ya está. A veces liderar es dar un paso al frente, es tomar una decisión a lo mejor incómoda, decir algo que nadie se atreve a decir o ayudar a otros cuando sería mucho más fácil mirar hacia otro lado. Pero liderar no es imponer, como algunas veces pensamos que es influir en los demás de manera positiva, acompañar durante todos los procesos, es servir cuando estar para cuando se necesita realmente. Muchas personas creen que no pueden liderar porque no tienen un cargo definido, porque a lo mejor no tienen una experiencia determinada, porque no tienen esa seguridad, porque no tienen influencia, quizás con los demás, pero casi nunca es eso. El problema es que salir de la comodidad da mucho miedo, porque liderar implica a veces exponerse, implica que tienes que tomar decisiones que a lo mejor no estás de acuerdo, el equivocarse de alguna manera, el ser visto, el ser juzgado por otras personas. Y muchas personas pues prefieren quedarse en ese lugar conocido, aunque ya no sean felices realmente ahí, pero no quieren no se quieren seguir adelante. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que no hacen más que quejarse de cómo están en su trabajo, en los horarios, tal. Y realmente cuando les estás preguntando y les preguntas, ¿qué vas a hacer para mejorarlo? Bueno, si te estás quejando tanto, ¿qué vas a hacer? Bueno, es que es mejor lo malo conocido que arriesgarse. Y se quedan ahí. ¿Cuántas personas hemos conocido de esto? Pero muchas personas creen que un líder tiene que tener siempre la respuesta correcta. Y no es así. Es que tienen que saber que saben mucho más que todos, que tienen que tener ese control, que no pueden equivocarse en absoluto, eh, que tienen que resolver cualquier situación sí o sí. Y eso, pues la verdad, genera muchísima presión. Pero liderar eso no es tener todas estas respuestas. ¿Y qué es? Para mí es crear ese crecimiento. Es ayudar a que otras personas crezcan, que piensen,
que aporten, que se desarrollen conjuntamente, que se atrevan también a dar un paso frente. Porque líder para mí no es hacer grande a un equipo por lo que controla todo, por lo que lo controla todo, sino porque realmente consigue que las personas saquen lo mejor de sí mismas. Es aquel que realmente crea un espacio, un entorno que sea óptimo, no solamente para él, sino también que sea ecológico para las demás personas, para que ese equipo realmente crezca y se desarrolle y que realmente consigan esos objetivos conjuntos. Eso es. Os hago una pregunta también para que luego reflexionéis. ¿Cuántas veces os habéis frenado por pensar que aún no estabais preparados? Muchas. A mí me ha pasado muchas veces que me ha frenado el pensar porque no, eso no lo voy a hacer porque no estoy preparado, no sé, porque no tengo la información adecuada, no porque me van a decir que muchas veces, ¿verdad? Pues eso también lo podemos. Eso es lo que significa también el que es un líder. Mirad, durante muchos años nos han vendido la imagen muy concreta de lo que es un líder. Que si es, tiene que ser fuerte, que tiene que ser seguro de sí mismo, que tiene que ser dominante, es el que siempre tiene que hacer en cada momento, pero realmente no existe una única forma correcta de liderar. Hay personas que lideran solamente inspirando, inspirando a otras personas con lo que dice, con lo que hace. Otras es escuchar. ¿Cuántas veces nos quedamos sin escuchar y vamos en el modo automático, reaccionamos antes de escuchar? ¿Os ha pasado? Otras veces es acompañar a esa persona, es acompañar a aquella persona en sus momentos, ¿no? Sosteniendo momentos difíciles. ¿Por qué no? El mejor liderazgo no es el más fuerte, es el que sabe adaptarse a las personas y a cada situación. Y para mí hay varios tipos de liderazgo. Tenemos el liderazgo autoritario, por ejemplo, el que impone esas decisiones. Sí es útil para, a veces en momentos de crisis, ¿no? El que tengas que tener ese asentamiento de autoridad para que no se dispersen, ¿no? Hay otro que, por ejemplo, es el participativo. Es el que escucha, es el que construye el equipo, se adecua a los diferentes perfiles, a cada situaciones de cada parte de ese equipo, los conoce, conoce esas debilidades que tiene cada uno de ellos, las fortalezas, las áreas de mejora que tienen ellos y poderlos también tratar en ese aspecto, ayudarles ahí, para que también pues realmente se confíen en unos mismos y que confíen entre ellos, porque dentro de los equipos de trabajo, si cada uno va a su bola y no actúan en conjuntamente, pueden provocar accidentes, por ejemplo. Entonces, en este caso, el escuchar y saber y conocer a todos los miembros de tu equipo, pues te va a sacar de muchas situaciones. Otro tipo de liderazgo es el transformacional. Es aquel que inspira, el que cambia culturas. Por ejemplo, yo que utilizo las dinámicas de alto impacto, pues me acuerdo que cuando nosotros estamos, le proponemos una situación o un reto a la persona en la que tiene que enfrentarse a esta experiencia, en su mente está diciendo, "Ey, ¿qué pasa?". Pero cuando nosotros le ayudamos, le empoderamos, le inspiramos a que realmente saque toda su fortaleza que está dentro de él y que puede lograr cualquier cosa, ¡wow! Es espectacular el cambio que hace. Esto es transformacionar. Esto es transformar a la persona para que se dé cuenta realmente de las capacidades que tiene. Otro para mí sería el servicial. Es aquel pues que se enfoca en las personas lo primero, solo en ellas. Lo primero en ellas y después de sacar toda esa información de esas personas, cómo puedo adaptarlo a las situaciones o al contexto que yo quiera trabajar dentro del liderazgo. Realmente no hay un único estilo correcto. El mejor liderazgo es el que responde, el que responde y se adapta a las necesidades del equipo y al momento.
Aquí cuando hablamos del liderazgo, muchas veces pensamos en la autoridad, en el control, en tener resultados. Pero para mí hay tres pilares fundamentales. Uno sería nuestra visión, la capacidad de ver esas posibilidades donde otros solo ven límites. Es ver más allá de esas situaciones, lo mejor que puede pasar de esas posibilidades, ¿no? De esas situaciones. ¿Qué voy a traer hacia ellas? Otra sería la influencia, el cómo puede inspirar sin necesidad de imponer. Una influencia que sea positiva, una influencia que atraiga a la otra persona a querer seguir trabajando contigo, que esté a tu lado, que esté a las duras y a las maduras, como digo yo, ¿no? Esa es la influencia, el que tú sepas cómo influir de una manera positiva y que sea, como decía antes, ecológica para todos, que sea bueno para mí y que sea bueno para las demás y para el resto, ¿no? Y el otro pilar sería el servicio, el entender que liderar también es ayudar a crecer a otros. Y curiosamente, pues yo creo que muchas personas tienen estos tres pilares, tienen visión, tienen capacidad de influir, tienen muchísimo valor que aportar, pero siguen frenadas por miedo. Y aquí entramos un poco en materia. ¿Y qué es el miedo? Para mí, o es un aspecto psicológico que puede obstaculizar el camino para lograr cualquier objetivo. Es aquella fase en la que a mí me hace paralizarme ante situaciones. Porque normalmente a mí las situaciones, cuando me aparece el miedo, me puede hacer o bien frenarme, paralizarme o salir corriendo. Esos son los dos aspectos en los que cuando un miedo te produce en tu mente, o sales corriendo o te paralizas y no sabes qué hacer. Pero quiero con vosotros desglosarlo un poquito. Quiero hacer el acrónimo de miedo, que para mí, por ejemplo, el miedo no es siempre lo que parece, no siempre aparece como un peligro real. Muchas veces empieza, ¿dónde? Desde nuestra mente, pero nuestro cuerpo muchas veces las siente como si lo fuera de verdad. Entonces, ¿dónde aparece? En mi mente. Está aquí, anclado. En mi mente empieza a trabajar, se anticipa a veces a las posibles situaciones, las interpreta de una manera a veces que es irreal. Y su propósito es, como decía antes, es protegernos. ¿Y cómo nos protege? O bien me quedo quieto, no hago nada, o salgo disparado, ¿no? Salgo fuera. Entonces, ¿qué hace esa mente? La mente me empieza a imaginar. Imagina esas situaciones, las pone, oh, imaginaros una situación, wow, ¿qué me va a pasar, no? Entran esas conversaciones, entran esos pensamientos en mi cabeza, empiezan ahí a rotar, ¿verdad? Eso es como los llamo yo, esos piquipiques, tú no puedes, tú no vales, todo eso empieza a mi imagen, mi mente a imaginar, ¿no? Tú no puedes hacer esto. Eh, sale pues esos errores, ¿no? ¿Qué va a pasar? También puede salirte esos rechazos a las situaciones. Lo que hace esa mente, pues es imaginar que esos escenarios que muchas veces ni siquiera han ocurrido, nos pones de antemano, pero muchas veces esas situaciones no se llegan a consolidar. Predisponemos creemos que van a suceder, pero la mayoría de las veces no suceden, porque nos paralizan esos pensamientos dentro de nuestra mente. Y ahí es donde aparecen esos escenarios de peligro, escenarios en los que son juicios nuestros, juicios de otras personas ante nosotros, el juicio al fracaso, al miedo al fracaso, al que, wow, voy a hacer algo y a lo mejor voy a fracasar, entonces me paralizo y no lo hago. De exposición, el me voy a exponer, pero, uf, ¿y si me expongo, qué va a pasar? Y cuanto más pensamos, pues más reales nos parecen estos pensamientos, con lo cual nos seguimos paralizando ante las situaciones. Y esto, pues a veces también son de opiniones
ajenas a nosotros. Porque muchas veces el verdadero miedo no es a equivocarnos, es pensar qué van a decir los demás si nos equivocamos. El problema no es sentir miedo, porque todos realmente sentimos miedo. El problema es cuando dejamos de que ese miedo decida por nosotros. Muchas veces nuestra mente va mucho más allá, se adelanta, se anticipa a todo, pero luego no pasa nada. Pero en ese momento ya estamos con ese miedo, estamos sufriendo ante qué, ante una incertidumbre. Es una incertidumbre, pero realmente no sabemos si es real o no. Y cuando pasa y no es real, ¿cómo nos quedamos? Entonces, normalmente nos enfocamos automáticamente siempre en lo malo. Siempre estamos pensando en qué es lo malo que me va a pasar, ¿no? En lo que me podría pasar si hago esto, el rechazo por estas personas, fijaros, a ver si me van a decir que no, en que esté errónea, ¿por qué no? En que haga algo que esté erróneo, en el fracaso, ¿no? En que fracase en estas situaciones que yo pues no voy a ganar. Pero muchas veces, o muy pocas veces en este caso, cambiamos esa pregunta. ¿Y si al revés? ¿Y si te preguntas, en vez de qué es lo peor que me puede pasar, me preguntara, ¿qué es lo mejor que me podría pasar si me atrevo? ¿Os lo habéis pensado alguna vez? Porque siempre estamos en esa pregunta recurrente. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero, ¿y si cambiamos? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar si realmente me atrevo a hacer esto? Porque te puedes dar con un canto en los dientes y a lo mejor haces algo que a lo mejor tú no te, en ese momento no te atrevías, pero simplemente el hecho de decidir y cambiar esa pregunta, a lo mejor estás cogiendo una oportunidad que si no lo hubieras hecho, te estarías, pues a lo mejor ahora diciendo, wow, y si lo hubiera hecho, que es lo que no, lo que he dejado de conseguir, ¿no? Porque yo creo que la manera en la que nos hablamos condiciona mucho cómo actuamos. Muchas veces somos nosotros los mismos quienes nos alimentamos nuestros propios miedos, esos piqui piquis, como digo yo. Tenemos miles de pensamientos al día. Muchos de ellos, científicamente, son repetitivos. Y la mayoría de esos, 90% más de ellos, son negativos. O sea, imagínate cómo nos estamos hablando todos los días. Todos esos no puedo, todos esos no valgo, no voy a ser capaz. Todo eso está rulando siempre en nuestra cabeza, pero no hay pensamientos positivos, hay una mínima parte. Entonces vamos a cambiar esa pregunta en la que vamos a preguntarnos qué es lo bueno que me puede pasar si hago esto. Y ahora mismo también me gustaría que reflexionarais, o por lo menos que os quedarais con esto, para reflexionarlo luego tranquilamente. ¿Qué miedos ahora mismo te están afectando en tu vida y que y que te han mantenido inactivo? ¿Y cuál sería ese coste de mantener esos miedos? ¿Cuál ha sido ese coste ahora mismo? Porque yo, por ejemplo, muchas veces he tenido miedo de afrontar cualquier reto o cualquier situación y al final he dicho, wow, Sonia, me he perdido esta oportunidad de hacer esto porque tenía miedo a fracasar. Muchas veces. Y me arrepiento de no haberlo hecho. Entonces, vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a cambiar, a intentar cambiar nuestros pensamientos y alimentarlos en positivo. En vez de decir no puedo, cámbialo por otra pueda. ¿Y si hago esto? ¿Qué mejoraría? Vamos a cambiar todas esas preguntas. Y muchas veces en el liderazgo, pues el problema no es la falta de capacidad, como creemos, es ese miedo, es el miedo a ese juicio, el que te pregunten, "Ah, y si no me toman en serio, y si voy a decir algo, ¿qué van a pensar de mí si me equivoco? ¿No habéis pensado? Muchas personas viven demasiado pendientes en la aprobación externa. Siempre tienen que estar que se lo validen de otra persona y no arrancan, se quedan ahí bloqueados.
todo el rato. Si tienes que estar pensando en lo que van a decir las demás personas, es que nunca vas a salir de ahí. Nunca vas a salir de ahí. Entonces, igual, ese miedo. Otro miedo al fracaso. ¿Y si lo hago mal? ¿Y si fallo? ¿Y si descubren que no estoy preparado? ¿Y si decepciono a otros? ¿Lo habéis pensado? Sí. Vivimos realmente en una cultura mismo que está castigando mucho el error. Y cuando en realidad es parte de ese aprendizaje. Cuando tú haces algo y has dado con un error, fijaros, cuando crearon la bombilla, cuántas veces lo intentaron hasta conseguir que la bombilla se iluminara, ¿sí? Todos esos errores o ensayos que han hecho que lleves un aprendizaje, pues esto es lo mismo. Yo no me arrepiento de tener esos errores en mi vida. De hecho, eso es lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Y todos esos aprendizajes van haciéndote cada vez más fuerte, porque vas cogiendo de una situación, pues he aprendido de esto. No encerrarme mira, qué mal lo he hecho. No, vale, ¿qué puedo mejorar de esto? Vamos a cambiar ese pensamiento. Entonces, todas estas partes de cuando a veces no estamos a gusto, vamos a mirarlo desde la otra perspectiva. Vamos a ver qué aprendizaje me lleva a esa situación que no me ha salido como yo quería. Y eso va a nutrirte mucho y vas a poder valorarlo y validarlo también para cuando tú lo tengas que hacer o liderar contigo mismo o con otras personas. Otro miedo es el famoso síndrome del impostor, que seguro que ya lo habéis oído, ¿no? El no soy suficientemente bueno, no estoy a la altura. A veces incluso las personas que están sumamente preparadas sienten que no están a esa altura. Y la verdad que lo curioso es que suele pasarle a las personas más capaces que a las personas que son más incompetentes. Siempre. Hay compañeros o yo he visto a personas que era eso. No, Sonia, yo no puedo hacer eso porque es que todavía me falta, es que me tengo que leer el libro, es que no tengo el manual, es que no. Con lo que tienes, empieza a hacer y ya lo vas a ir moldeando en hacer las cosas. Porque si te quedas en... Es que nunca vas a ser lo suficiente. Siempre te va a estar faltando algo. Siempre vas a tener que estar validando cosas. No, lo que puedes hacer es, tengo algo, me pongo en acción. Y si tengo que corregir, ya tengo ese aprendizaje para el siguiente. Y así sucesivamente. Pero sal del impostor. Todas las personas somos suficientemente altas. Con lo cual, no es esa la pregunta. Simplemente actúa, actúa, acciona, acciona, acciona. Porque eso es lo que te va a salir para seguir creciendo todavía más. Otro miedo es a la responsabilidad, a tomar esas decisiones por otros. ¿Y si tengo que tomar decisiones difíciles? ¿Mm? Porque liderar no solo es mandar, también implica decidir. Y a veces tienes que decidir por varias opciones y a veces difíciles. Y eso a veces implica una gran carga emocional que tienes que saberla gestionar, porque si no la gestionas emocionalmente, mm, cuidado, hay muchas veces te lo llevas toda esa carga a casa, ¿o no es así? Seguro que sí, lo confirmáis. Muchas veces nos llevamos toda esa carga a nuestro estado más emocional, a nuestra parte más personal y no deberíamos de hacerlo así. Entonces, bueno, tienes varias opciones. Elige la más ecológica para ti y para el resto y a partir de ahí actúas. Pero si no lo haces, o sea, tienes que elegir. Y a veces pues es duro y tienes que gestionarlo de tal manera que sea lo más rentable para ti y para la otra persona. Y otro miedo es la cultura limitante. A veces el problema no está dentro de nosotros. También hay otros entornos que castigan el destacar.
¿Nos ha pasado eso? Personas que a veces dejan de proponer acciones porque acaban quemándose. Entonces, esa cultura que ahora mismo en algunos sitios tenemos, acaban, pues eso, el burnout, ¿no? El que las personas acaban quemándose de tal manera que ya dicen, "Ah, hasta aquí y ya no hago más". Entonces, hay que tratar de que esos entornos no nos, no nos se metan dentro de nosotros. ¿Ok? Fijaros, yo, por ejemplo, cuando, que era un poco en mi historia, cuando, bueno, hace unos cuantos años en la empresa en donde yo trabajaba anteriormente, trabajaba por cuenta ajena, pues la verdad es que estábamos, en los últimos años estábamos con ERTES. Nos echaban, nos volvían a coger, nos echaban, no nos pagaban y la verdad es que la situación estaba súper complicada. Para mí eso era horrible porque tenía esa incertidumbre, ese miedo a que en cualquier momento me podían despedir y no sabría lo que iba a pasar en aquel momento. ¿Qué pasa? Que bueno, yo en ese momento tenía, pues era una persona muy tímida, me costaba mucho el comunicarme, el hablar con las personas. Yo era dedicada a lo que hacía yo, ¿no? Mi cargo es dentro de la empresa. Total que un día pues se me dio la oportunidad de ir a un curso de desarrollo personal. Yo que jamás en mi vida había asistido a un curso, digo, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Total que cuando fui para allá, bueno, yo entre mi timidez, dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Porque ya te os digo que nunca había ido a un curso de desarrollo personal. Era una sala de más de 300 personas dentro. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con todas estas personas? El curso se llamaba El poder del foco. Total, que estuve en la formación y empezaban. Y ahora cuéntale a tu compañero parte de tu vida. Y ahora choca la mano para arriba. Y ahora grita. Y ahora. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué secta, no? Como dicen algunos. ¿Qué secta es esto? Dije, Buah, esto no es para mí. Vamos, nada de nada, 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 nada. Total, que cuando va pasando el tiempo, el último día, deciden de hacer una dinámica, justo una dinámica de alto impacto. Y dije, wow, esto ya es lo más. O sea, esto yo ya me voy de aquí directamente. Con lo cual empezaron a hacer la dinámica y, y empecé a ver el cambio que había en las personas. Empecé a ver cómo realmente estaban quebrando esos límites, quebrando esos miedos, quebrando todas esas cacas, como digo yo, todos esos pensamientos, quebrándolos de tal manera que el cambio que tenían los ojos de ellos cuando estaban haciendo la dinámica y el cambio de los ojos cuando ya la habían hecho era espectacular. Para mí eso se quedó grabado completamente. Entonces ahí fue ese cambio de pensamiento que tuve yo, ese cambio de clic. Ese me hizo pensar que realmente estaba perdiendo la oportunidad de ser yo misma, de realmente liderar mi propio yo, de poder ir a mis sueños, trabajar por mis sueños y no hacer los sueños por otra persona. Y decidí hacer esa dinámica. Y os aseguro que es lo que me ha hecho cambiar en mi vida. Si yo en ese momento no hubiera decidido dar el paso, os aseguro que no estaba aquí hablando con todos vosotros. Eso fue el cambio realmente en mi vida personal y profesional. Fijaros que fue el de tal cambio que cuando volví a la empresa, y llevaba en este caso más de 18 años en esta última, no llegó al mes de hacer el evento, me echaron. Me dieron la patadita, me dijeron, hey, Sonia, hasta luego. Pero ¿qué pasó? Que esa oportunidad de hacer esa acción con esa dinámica que rompió mi paradigma hizo que realmente
supiera mi para qué, mi verdadero para qué. El que siguiera liderándome a mí como persona, porque yo estaba dejando en ese momento que otras personas decidieran por mí y no por lo que yo quería. Y ese fue tal punto que en pocos meses, con emprendimiento y con acciones, logré crear mi propia empresa. Es una empresa de gafitas de madera y y ahí es donde empecé mi verdadero crecimiento personal, porque al emprender empecé justamente pues a ver que no hay un crecimiento profesional sin antes un crecimiento personal. Y que si quería ayudar a muchas personas, pues primero tenía que empezar conmigo misma. Y a partir fue algo rodado. Según hice la primera acción, empezó al otro, el otro. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, me llegó pues a ser lo que soy hoy ahora. Con lo cual, una simple clic, una simple dinámica, una simple palabra o un simple pensamiento que cambiamos en nuestra mente puede hacer realmente que cambies ese chip y que empieces a darte cuenta de que esos miedos no te pueden paralizar, porque esos miedos a lo mejor son otra cosa. Y para eso, el miedo no siempre es esa señal para detenerte. A veces es una señal de que algo importante está por venir. Para mí fue ese momento. El miedo puede ser realmente un grandísimo aliado. El liderazgo de verdad no aparece cuando desaparece el miedo. Aparece cuando de verdad decides avanzar a pesar de él. Y os quiero hacer otra pregunta. Vamos a la de reflexión hoy. ¿Quién alguna vez ha sentido que no estaba listo para liderar? En cualquier ámbito. ¿Y qué es lo que realmente te ha detenido? Eso es para que vosotros reflexionéis en este momento o más adelante, cuando ya lo tengáis más sentado. Ahora mismo, ¿por qué no estaba yo listo para liderar? ¿Qué es lo que me estaba paralizando en ese momento? Porque el miedo siempre va a estar ahí. La diferencia es que cómo decides de verdad responder ante él. Según cómo actúes, según cómo gestiones emocionalmente ese miedo, vas a obtener unos resultados u otros. Pero simplemente como tú gestiones esa situación, cómo lo trabajes. Y además, os digo que todos los líderes han tenido miedo. Todos. No hay ninguno que se salve. Han tenido miedos todos en cualquier cosa. Y la diferencia no es quién siente miedo. La diferencia es quién decide avanzar a pesar de él. Y la buena noticia es que el miedo a liderar se puede trabajar y no desaparece de golpe. Pero si puedes aprender a gestionarlo, sí puedes aprender a gestionarlo. Y aquí quiero dejaros unas claves, 5 claves prácticas que a mí me han ayudado para seguir liderando y conseguir mis objetivos. Uno, sería el aceptar la imperfección. No necesitas ser perfecto. Muchos no lideran porque esperan siempre, no esperan sentirse preparados, pero casi nadie se siente preparado al principio, ¿o sí? ¿Tú alguna vez te has sentido preparado? Yo la mayoría de las veces no me sentía preparado en absoluto. Pero por eso el liderazgo no nace de la perfección, nace de la decisión. Liderar desde la vulnerabilidad humana, eso es perfecto. Todos somos humanos. Y si eres perfecto o no, las personas somos así. No somos nada, nada perfectos. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para ayudar. Eso es lo que es un buen líder. El que no tiene todas las respuestas, pero sí el que está para ayudar a las personas. El que está ahí siempre, a tu lado. La segunda sería escuchar más de lo que hablas. Un buen líder no necesita siempre tener la respuesta. Necesita aprender a escuchar.
Escuchar genera sumamente confianza y la confianza, esa genera el equipo. Si tú estás, si tú realmente escuchas a las personas, vas a obtener muchísima información antes de reaccionar ante las preguntas, reaccionar ante las situaciones. Me paro, escucho, observo, comprendo y luego respondo. Porque si lo hago anticipadamente, puede ser que me equivoque y meta la pata. Entonces, escucha mucho más de lo que hablas. El liderazgo no empieza, simplemente empieza por comprender a la otra persona. Pregunta, observa, da más poder que imponer, sobre todo. El tercero, busca apoyo, busca esas mentorías, busca el coaching, busca una comunidad. Sabéis que liderar solo desgasta muchísimo. Todos necesitamos personas con las que podamos compartir esas dudas, esas ideas, visión. Incluso los grandes líderes tienen mentores, tienen equipos o redes de apoyo. Busca a esos mentores, a esos colegas. Incluso busca información en libros, en podcasts, en cualquier sitio para que no puedas liderar, o sea, para que dejes de liderar en soledad. Porque de verdad, si lideras solo, agota. Yo te lo digo por experiencia. Muchas veces he liderado sola y no he querido que la gente esté conmigo porque yo decía, no, es que no lo van a saber hacer. No, hay veces hay que delegar y hay que saber que los demás también te pueden aportar mucho y aprender de ellos. Y eso es lo que te va a ayudar a todavía a, a liderar con mucha más capacidad. El segundo, o sea, el cuarto, aprende de los errores pequeños. Lidera en las cosas cotidianas. El liderazgo no empieza realmente en grandes escenarios, empieza con conversaciones pequeñitas, en decisiones pequeñas, en cómo actúas cuando a veces nadie te mira. No hace falta empezar con grandes discursos o tomar iniciativa en un pequeño proyecto, proponer una mejora, ya es liderar, ya es liderar. Y el último es conecta con tu propósito. El por qué lideras, por qué quieres liderar realmente. Cuando tienes claro ese para qué haces alguna cosa, no te tiene que paralizar en absoluto nada, ni miedo, ni creencias, nada. Tú imagínate, como yo expongo, imagínate qué harías por tu hijo. Si tu propósito de vida es como tu hijo, lo tienes que cuidar, lo tienes que mimar. ¿Qué harías por tu hijo realmente? Si ves que tu hijo va a tener algo o va a tener algún problema, ¿le ayudas? ¿Le soportas? De verdad que esto, cuando tú conectas realmente con tu verdadero propósito, con tu verdadero para qué, y es mucho más grande que todo, el miedo pierde fuerza. El miedo se debilita y puedes conseguir grandes logros. La verdad es que tu visión tiene que empezar a ser mucho más grande que tu miedo. Si la razón es auténtica, ese miedo se va a reducir. No lideres porque no tengas miedo. Lideras porque tu visión es mucho más grande que tu miedo. El miedo nunca va a desaparecer. Se puede volver mucho más manejable cuando sabes por qué vale la pena enfrentarlo. ¿Sí? Eso es, tu visión tiene que ser mucho, mucho más grande que tu miedo. Y ahora sí, todos podemos liderar. Ponte en acción. Acción. ¿Haces algo o recopilas información de algo? Ponte en acción. Todos podemos liderar. El miedo es parte del camino. Liderar no es un talento reservado para unos poquitos. Es una verdadera práctica. Es práctica, práctica, práctica. Aprendizaje uno tras otro. Nadie sabe. No ha nacido sabiendo. Todo el mundo tiene sus aprendizajes, unos más y otros menos. Podrás estar con más tiempo o menos tiempo,
pero según como tú lo propongas y como tú te pongas en acción, tardarás más o menos y como lo sepas gestionar. Así que ahora quiero proponerte algo. Piensa en un lugar, en un proyecto, en una persona, donde podrías empezar a liderar en esta semana. Y dar ese pequeño hazlo, aunque sientas realmente miedo. Pero no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente y tomar acción. El preguntar, ¿y lo mejor que me puede pasar si hago esto? ¿Sí? Y aquí te propongo ese reto. Y por último, el liderazgo no es una ausencia de miedo, es avanzar aunque el miedo esté presente. La pregunta no es si no es si tienes miedo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a permitirte que ese miedo decida por ti? ¿Qué podría cambiar en tu vida si dejaras de esperar sentirte preparado? ¿O cuántas oportunidades has perdido por seguir esperando cada momento perfecto? ¿Y si dentro de un año sigues exactamente en el mismo lugar por no haberte atrevido hoy? ¿Qué versión de ti ahora mismo está esperando al otro lado del miedo? ¿Qué decisión llevas tiempo posponiendo? ¿Qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Esas son todas esas preguntas que ahora te tendrías que decidir, te tendrías que preguntar el por qué vas a querer liderar. Y ahora eres tú el que tienes que tomar esa acción, el que tienes que decidir si quieres dar ese paso hacia adelante o seguir como estás. Si quieres decidir que sí, acción, por pequeño que sea. Si no, seguro que te estás dejando muchas oportunidades ahí afuera que necesitan de personas como tú para ayudarlas. Piénsalo. Y aquí, muchísimas gracias. Espero que de esto hayáis podido reflexionar, de que ahora mismo esos pensamientos los traspolemos a otros pensamientos más positivos y ponernos simplemente en acción. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, estoy encantada de hablarlo y estamos aquí. Vamos a ver. Me queda por aquí. Muy bien, Sonia, muchas gracias. Un aplauso fuerte para ella, que lo ha hecho muy bien. Y al final, pues es lo que hablábamos al principio, participar desde la experiencia. No sé si tenéis alguna pregunta para Sonia. ¿Queréis preguntarle alguna cosa? Vamos a pasar al formato aquí pantalla. ¿Alguien le quiera contar algo? De por aquí Merche en el chat que el miedo nos anula. Sí, es verdad Ujú, que ese secuestro, totalmente. ¿verdad? Que tenemos. Hace secuestro, pero ahora eso es lo que decía. Si tú sabes gestionarlo, vas a poder con todo. El miedo sí nos paraliza, pero a veces es el atreverte. Cuando rompes esa barrera, te aseguro que no hay nada que te pueda paralizar. Yo cuando, ya te digo, como os comentaba, yo era una persona realmente tímida, no lo siguiente, o sea, no me dijeras nada de hacer, todos los retos para mí eran un mundo, no quería saber nada, era como un burrito que solo me ponía así la pantalla y no quería mirar a nada alrededor. Pero realmente cuando hice, por ejemplo, en esa actividad, que fue el que me marcó completamente mi vida, eh, es que yo ahora mismo, si no lo hubiera hecho, te aseguro que ni que estaba aquí, ni tuviera dos empresas, ni era lo que soy ahora. Nada, nada, cambió completamente mi vida. Y fue solamente ese acto, esa acción, ese dar ese paso. Con lo cual, animo a cualquier persona que realmente el miedo también es bueno. El miedo también es bueno porque te pone en alerta, te está poniendo en alerta, pero eres tú el que
decides si vas hacia adelante o te quieres seguir frenando durante toda la vida. Y eso, la verdad es que hay muchas personas allá afuera que están muy paralizadas. Y nosotros, por lo menos en mi deber como profesional, es ayudarles a hacer ese clic, ese cambio de clic como me pasó a mí. Darles ese push para que despierten y que realmente sepan que todo son capaces de hacer cualquier cosa que quieran. Todo está dentro de su interior. Simplemente hay que cambiar algo aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos y transformarlo todo en positivo, que es lo mejor que me puede pasar si lo hago. No enfocarme en lo que no voy a pasar. ¿Mm? Gracias, Merche. A ti, gracias a ti. Muchas gracias, Sonia. Eh, yo sé que suena bastante fácil, ¿no? Esto dicho, pero no es tan fácil cuando lo tienes que poner en práctica. Desde tu experiencia, ya incluso después dedicándote profesionalmente a ayudar a otros a salir de esa zona de confort, ¿cuál crees que sería la clave? ¿Cuál sería a lo mejor ese punto de no retorno? ¿O cómo podría ser esa acción que no tiene vuelta atrás? Ese quemar el barco, que es verdaderamente lo que tú crees que te lleva a motivarte a decir, ok, fantástico, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Es simplemente el tener claro tu para qué. Si tú tienes claro tu para qué, para mí eso, en el momento que yo hice mi despertar, como digo yo, mi para qué yo estaba enfocada en que me lideraran los demás. Pero en ese momento, cuando yo empecé a romper esa barrera, empecé a entender cuál era mi para qué. A partir de ahí fue el por qué, para qué voy a hacerlo, para qué voy a hacerlo, para qué voy a hacerle esto. Eso es lo que me fue nutriendo cada vez hacia hacer más cosas. Hago un poquito, lo valido, aprendo, hago otro poquito, lo valido, aprendo y así, así constantemente. Es tener tu para qué, estar enfocado en tu para qué lo haces. Eso es lo que tiene que ser lo mayor de todo, lo mayor de todo. Si yo estoy enfocada, por ejemplo, me lo invento a ser una speaker profesional, estoy enfocada ahí. Imaginaros cuando los niños, cuando están con los muñecos o ven eh, cómo eran los Teletubbies en su momento cuando era mi hijo y solo veían Teletubbies por todos los lados. Eso es enfocarse. Su para qué era conseguir todos los Teletubbies o todas las cosas sobre los Teletubbies. Pues esto es lo mismo. Cuando tú tienes ese para qué, tú estás enfocado en eso. Y cada paso que tú vas dando, por lo menos a mí, cada vez que me levanto todos los días, digo, wow, un día menos para conseguir mi objetivo. En vez de decir, wow, otro día más de mierda. No, un día menos para lograr realmente mi objetivo. Eso sería, es el buscar mi para qué, que sea lo más potente para que todos los días me haga levantarme de la cama y decidir eso. Decidir, me queda un día menos para lograrlo. Ese sería, ese sería mi punto. Muy bien, muchas gracias. Nos comenta Merche también por aquí que dice que cuando se siente segura es cuando se le quita el miedo a ella. Así que, ¿verdad? Claro, Eso es bueno. exacto. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien en la sala? César, Maribel, alguien que de los que estáis por ahí en las sombras. Bueno, pues entonces si no es así, No, espera, sí, me gustaría sí, comentar algo. Maribel, Me genial. encontraba ahí, Venga. por favor. Gracias. Te he visto muy pendiente, digo, no sé si va a entrar o se va. No, a mí la verdad que ha habido algo que ha comentado Sonia que me ha resonado mucho y es en nuestra cultura cómo penalizamos las equivocaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, que he vivido en Estados Unidos, allí las equivocaciones se viven de una manera totalmente diferente y se viven desde el aprendizaje o desde la experiencia que has obtenido a raíz de esa equivocación que has cometido, ¿no? Y no pasa nada, es más, si alguien te hace una entrevista de trabajo y de repente has tenido un negocio y lo has cerrado y explicas el porqué y cuáles han sido el aprendizaje que has obtenido de esa experiencia, se te valora muchísimo. Sin embargo, en este país, y quizás por eso tenemos tanto miedo a emprender y tanto miedo a equivocarnos y tanto miedo a que nos juzguen,
tú cuentas un fracaso y es como que, bueno, ya te podrás la etiqueta de fracasada de por vida, ¿no? Ujú. Y la verdad que eso muchas veces te hace ir con pies un poco de plomo, ¿no? Porque el fracaso en este país se penaliza muchísimo. Sí, eso es cierto. Nosotros que viajamos mucho y lo que dices es correcto, porque nosotros cuando estamos en Estados Unidos, lo primero que te preguntas, ¿cuántas veces te has estado en bancarrota? Exacto. Y para ellos eso es importante, porque saben que si has estado en bancarrota vas a tener mucho más aprendizaje que otra persona no lo ha hecho. Exacto. Pero no es algo, aquí, claro, aquí se penaliza mucho, pero ahí es donde nosotros, con nuestra mente, tenemos que ser capaces de si aceptamos eso o no, y de seguir creciendo o no. Sí, Me a mí la afecta. verdad que hay bueno, alguien me dijo que las cosas te afectan lo que tú quieres que te afecten o lo que tú permitas que te afecten. Y no siempre consigo llevarlo a la práctica, pero cuando consigo llevarlo a la práctica, la verdad que es muy buen consejo, vamos. Decir, bueno, pues esto me va a afectar hasta aquí y lo Ujú. demás considero que no tiene importancia o de esto ir a aprender, pero no tengo que Eso es, torturarme, ahí ¿no? es donde tú tomas Mm, la decisión, tú tienes las riendas de tu mm, vida. Entonces, mm, según lo que tú actúes, así vas a obtener los resultados. Si mm, quieres seguir con la pena, como dicen, o si quieres seguir haciendo cosas. Te tienes que validar tú, mm, ¿está? No por lo que te digan, lo que te juzguen las demás personas, sino lo que tú realmente sientas. A partir mm. de ahí, todos somos personas y en algún momento determinado podemos estar de bajón o de subidón, pero tú tienes que ser consciente y saber que tú tienes las herramientas para salir adelante Sí, con lo sí. que quieran decir a las demás personas. Porque muchas veces habrá personas que te van a estar frenando, como digo yo, como digo, hay una frase que digo yo, están las personas corcho, que son las que te suben para arriba, y las otras que es que te tiran para abajo completamente. Entonces, búscate también y rodéate de aquellas personas de las que te sumen para arriba, no las que te Está- estén tirando hacia abajo, las que te aporten realmente. A veces hay que cambiar de personas que hay de tu entorno, mm. incluso familiares. Sí, sí, está claro. Gracias, Maribel. A ti, Sonia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora sí, si queréis, simplemente recordaros que en NetCultura tenemos mucha formación. Esta semana os invito a que participéis, podéis registraros directamente desde la app de NetCultura en los diferentes talleres que tenemos. Tenemos un taller del grupo temático de accesibilidad e inclusión, discapacidad auditiva y trabajo, comprender para incluir. Tenemos también otro en el grupo temático de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, introducción a la plataforma cloud de la inteligencia artificial. Eh, si queréis vernos en persona, estaremos en Pinto también a las 6 de la tarde, dando ahí una formación presencial en este caso. Así que visitar, no os olvidéis visitar la plataforma de NetCultura para poder aprovechar al máximo pues todo lo que tenemos para ofreceros y os animamos también a que participéis desde el otro lado. Así que si tienes algo que decir, algo que compartir, algo que sea enriquecedor para la comunidad, ponte en contacto con Sonia, que seguro que ella te ayuda a que te integres en un grupo temático o quizás incluso que fundes uno. Muchísimas gracias, Sonia. Ha sido un verdadero placer estar contigo este ratito contigo. Eres una verdadera crack y te invito a que cuando quieras te pases por este grupo temático, directora. Seguro. Muchas gracias, Charlie. Gracias Un a todos. abrazo y pasar muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.